Ya nos adentramos en la columna de Economía Política, hoy para tratar de entender algunos de los principales titulares que vamos a ver tanto en periódicos como en las principales páginas de internet, y tiene que ver por un lado con la reforma laboral, por otro lado con los impactos reales que están dejando también las retenciones al campo, que vuelve a mover el tablero económico, y por supuesto el mensaje del gobierno rumbo al 2026. Todo marcha de acuerdo al plan. ¿A qué plan? ¿Todo marcha bien para quiénes? Bueno, todo esto lo vamos a estar desmenuzando hoy junto a Gabriela Liruzzi, nuestra docente de Economía Política, que es columnista hace ya tanto tiempo y nos ayuda a entender todo esto que pasa día a día en nuestro país. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maru, buenos días, audiencia. Bien, con esta noticia, ayer amenazaron con que iba a aparecer ya el proyecto escrito en Mi Argentina. Antes de entrar estuve chequeando, no ha aparecido, pero ya por lo menos lo han presentado en el Consejo de Mayo, que es el grupo de gobernadores que tienen representantes también las cámaras, y hay representantes de la CGT. La verdad que no era ningún misterio el tema de la reforma laboral. Los cambios son profundos y son complejos, digamos, en términos de, por ejemplo, se declaró, diría que los cambios más importantes tienen que ver con esto de la aparición del salario dinámico, con la creación de este nuevo instituto que se llama Banco de Horas, que lo que hace es que en realidad es una forma encubierta de hacer desaparecer las horas extras, porque vos vas a poder acumular horas y después usarlas como feriado, siempre contemplando que tengas los periodos de descanso correspondientes, pero es una cuestión muy vulnerable, sobre todo en los sectores de transporte y en ese tipo de sectores. Y porque, perdón Gaby que te vaya interrumpiendo, pero se entiende que hay muchas personas que deben realizar horas extras porque no les alcanza el salario y porque quieren percibir dinero, no tiempo de descanso. Digo, si yo hago mayor cantidad de horas extras es justamente porque estoy necesitando más dinero, porque no me alcanza. Bueno, esta es la cuestión, y el planteo del gobierno es que por eso hay una ruptura de la negociación salarial por sector de trabajo y empieza a haber una negociación salarial individual o por tipo por empresa. Esto también deja al trabajador en un lugar muy vulnerable, porque en realidad cuando vos, único trabajador, negocias con tu empresario, se genera una asimetría en la negociación. Él es el que tiene el poder y vos sos el que tenés que acatarlo, las órdenes que él te pida. Y otra figura que aparece, que es muy preocupante, que no la habíamos visto hasta ahora, es la de trabajador independiente. ¿Qué es lo que comúnmente es aquel trabajador que le factura a su empresario, pero que no tiene ningún vínculo laboral? Entonces esto es un vínculo laboral encubierto. Hay cuestiones tales como que no van a poder hacer más asambleas porque las asambleas están prohibidas, salvo que el empresario te la admita, y está posibilitado de descontarte la hora de trabajo que vos participás en la asamblea. Entonces, de alguna manera viola derechos constitucionales. El texto escrito lo ha visto el Consejo de Mayo y algunos otros. Todavía muchos no hemos podido dar cuenta en realidad de esta escritura. Pero sí es real que hay algunos de los articulados que violan estos derechos. O sea, derechos que son constitucionales, como el derecho de huelga, como el derecho de la protesta, como el derecho... O sea, derechos que estaban consagrados en el artículo 14 bis. Entonces, hay que analizar cuánto vos podés violentar a la Carta Magna. ¿Las paritarias tampoco entran? No hay más paritarias, porque aparece esto del salario dinámico, que hay un piso del salario, que es el salario mínimo vital y móvil, que va a ser fijado por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Bien. Y además hay una reducción también del aporte a las obras sociales que se hacía vía los sindicatos. Hay una reducción de ese aporte, con lo cual tampoco sabemos con qué figura vamos a quedar en la protección de la salud personal de cada trabajador. Bien, y según tu análisis, hablando de protección, ¿en dónde queda el trabajador en materia de protección de sus derechos? Y hay una vulneración de los derechos. De todas maneras tienen los números para probarlo, Tienen los números porque
tienen un bloque de 95 diputados y un interbloque de 14 que pueden aliarse en algunos puntos y en otros no, pero con los 95 que tienen están sobrados para aprobar este tipo de leyes. ¿Esta reforma puntualmente a quiénes afectaría, digamos? ¿Al sector público no? ¿Se desdobla la situación? ¿Vamos a trabajar con los dos convenios? Nos afecta a todos los que de alguna manera trabajamos, nos vemos afectados en nuestros derechos fundamentales. Bueno, por otro lado, otro de los ítems importantes tenía que ver con las nuevas bajas de retenciones a los granos. ¿Qué se sabe hasta el momento y cuáles son, digamos, los puntos importantes para destacar? Hay una baja en las retenciones a los granos porque hay un proyecto de disminución, o sea, de favorecer las exportaciones para cubrir el alto gasto que hay en las importaciones. Entonces, ha aparecido el ministro de Economía con un proyecto que apunta a disminuir casi 2 puntos las retenciones del sector agropecuario. Esta medida también de alguna manera tiene que ver con esta capacidad que tiene la Argentina de producir en grandes volúmenes. Y además, con la aparición de los silobolsas, también el sector agropecuario o el circuito productivo agropecuario lo que hace es retener algunos de sus producciones para mejorar la competitividad tanto en el tipo de cambio. Entonces, para evitar esas especulaciones, siguen bajándoles impuestos para incentivar la venta y eso significa ingreso de dólares frescos en la Argentina. ¿Y esto puede traducirse en mayor liquidación de divisas o no necesariamente? No, sí, se traduce en una mayor liquidación de divisas. El tema básicamente es que afecta directamente solo a un sector, que es el sector agropecuario, que son los terratenientes, es decir, ni siquiera los pequeños que producen, porque los pequeños que producen lo que en general no venden directamente al exterior, sino le venden al gran productor que acopia y vende él al exterior. ¿Y esto puede tener repercusión en los precios internos de los alimentos? No, porque en realidad son granos. El sector vacuno, que es el sector que vemos que cada día más aumenta la carne, sí tiene más problemas. Sí, ese sector sí se ve más afectado, pero porque salimos de la cuota Hilton. La cuota Hilton era que solo se exportaba un porcentaje de la carne de primera que producíamos en el país. Con la liberalización por el grado de relación que tiene el presidente Milei con el presidente Trump, se salió de la cuota Hilton y entonces la mayoría de las vacas pueden ser exportadas. Por lo tanto, aquel que hace actividad vacuna, le conviene mucho más vender afuera que vender adentro. Bien, pasando a otro de los temas, porque el tiempo apremia, no queremos dejar de hablar acerca de esta frase. Pensando en el 2026, todo marcha de acuerdo al plan. ¿A qué plan? ¿De qué está hablando el gobierno cuando hace mención a esto? Y todo marcha bien ¿para quiénes? ¿No? Porque uno al principio pensaba que no había un plan económico. En realidad todo marcha de acuerdo al plan, sí. Todo marcha de acuerdo al plan. Aplicaron la mutación. El problema es que el plan era solo bajar la inflación. Y en realidad, y tener equilibrio fiscal. Es decir, tener superávit fiscal, gastar menos de lo que vos te ingresa para poder cubrir todos los gastos. Todo marcha de acuerdo al plan, realmente marcha de acuerdo al plan. El problema es el plan, quiénes eran los beneficiarios del plan y quiénes son los perjudicados del plan. ¿Quiénes son? ¿Sí? En realidad, el sector agroexportador tampoco ha sido tan beneficiado y sí ha sido beneficiado el sector importador. Si vos lees las notas en los diarios, hoy cada argentino tiene, de 10 prendas que tiene en su ropero, 7 son asiáticas. Sí. Y de verdad que no hay otra manera, o sea, el sector textil está absolutamente deteriorado, sin capacidad de competir, y cada día más el sector industrial argentino se va achicando, sobre todo el sector pymes. Y en realidad este achicamiento no tiene que ver solo con que la gente no compra, sino con la carga impositiva muy alta y también con el problema que tienen
a enfrentar la competitividad. Es decir, ha habido una apertura del comercio internacional muy amplia, sin la contraprestación de generarle un quite de impuestos a esos sectores. Entonces, no solo no son competitivos porque, como vamos a escuchar mucho en los discursos, que no son competitivos porque nunca se aceitaron los mecanismos, porque no trabajan como corresponde, por 1000 cosas, sino que no son competitivos por la carga impositiva que tienen. En una prenda de ropa, más del 50% es carga impositiva. Y eso no es responsabilidad del textil, del industrial textil. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son los costos sociales que puede tener mantener este rumbo de plan económico? El rumbo se va a mantener. El costo social que vas a tener es este deterioro en la calidad de vida de la población. Es decir, si vos mirás y analizás la pirámide de población, la pirámide de ingresos, te vas a dar cuenta que cada vez hay menos gente que se apropia de un mayor porcentaje de la riqueza. Y cada vez la riqueza se reparte, la pequeñísima franja última no reparte casi riqueza y sus ingresos son mucho menores a los de la canasta básica.